Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestra pequeña iglesia. Le agradecemos los comentarios y agradecemos, ¿verdad?, que se han suscrito a nuestro canal y por lo menos, han repartido estos mensajes a otras personas en esta hora. Así que tenemos un tema muy interesante y quisiéramos, ¿verdad?, antes de comenzar, poder orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, grandemente la oportunidad que nos das, Señor, de poder hablar de tu palabra, de poder, Señor, escudriñar tu palabra, poder mirar la historia, Señor, para ver en qué punto del tiempo estamos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros hoy y que podamos estudiar este tema y que otros puedan entenderlo allá en sus hogares. Bendice a todos, Señor, y cada uno de los que se congregan en diferentes iglesias, Señor. Y también, Señor, aquellos que están estudiando tu palabra en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema, ¿verdad?, titula Rumbo a repetir la historia. Y definitivamente tenemos, ¿verdad?, que estudiar una parte de la historia para poder mirar puntos importantes para saber si en el día de hoy estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Así que es interesante, ¿verdad?, que vemos a estas naciones, a una elección nueva de un Papa nuevo, y todos están hablando del Papa nuevo, ¿verdad? Pero queremos nosotros mirar un poquito más la historia para ver cómo ha llegado a este punto en esta hora y que podamos ver hacia dónde vamos y hacia dónde nos ha guiado la profecía. Así que vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Hace una pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y vuelve y pregunta, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Así que vemos que la palabra de Dios nos dice que ninguna de las cosas que está sucediendo son nuevas, sino son cosas que llevan su historia y nos llevan a un punto, ¿verdad? Y queremos nosotros mirar esa parte de la historia, mirar alguna de las obras que Dios ha hecho en el mundo en diferentes tiempos, para que podamos nosotros descifrarnos o estar firmes, parados en este tiempo final. Así que estudiamos un poco o hablamos un poco acerca del Papa Nuevo, pero tenemos que ir un poco más atrás a los papas anteriores y ver algunos reformadores que estuvieron en la historia y por qué fue que el Señor los llamó a reformar, qué era lo que iban a reformar, qué era lo que realmente iban a hacer ellos ante el mundo, por qué son conocidos hoy. Vemos el nuevo papa eligió llamarse como este papa, ¿verdad? León, Papa León, este número 14, 267. Y vemos bien que el Papa León número 10 fue muy conocido en el tiempo de la Reforma. Vamos a leer algunas de las cosas. Este papa estuvo como papa entre el 1513 y 1521. Y vemos en la historia de este pontífice, ¿verdad?, que él puso una bula papal que excomulgó a Martín Lutero, porque Martín Lutero era un monje católico, ¿verdad?, que estaba en la iglesia católica, y él vio que la palabra de Dios decía unas cosas que no estaba de acuerdo a la iglesia con esas cosas que decía la palabra de Dios. So él hizo algo. Y en el 1521, ¿verdad?, se hizo esa bula papal para excomulgarlo y también luchar en contra de sus escritos, de los escritos que él estaba pasando, los estudios que él estaba haciendo, porque decían ellos que estaba creando un grupo de rebeldes, ¿verdad que sí? Así que nos acordamos en la historia que Lutero clavó, ¿verdad?, las 95 tesis en una catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Y vemos bien que Martín Lutero
clavó esas 95 tesis con el propósito de enseñar a la iglesia las cosas que estaban mal. Estaba luchando en contra de las indulgencias, estaba luchando en contra de que ellos no creían en la palabra de Dios como sola escritura y algunos otros estudios teológicos que ellos, ¿verdad?, ignoraban. Y sobre todo, guiar a la gente a creer solamente en Jesús, ¿verdad?, en Jesús, y que sus pecados iban a ser perdonados por Jesús, no por el Papa. Muy bien, entonces vemos a la historia de Martín Lutero, cómo Martín Lutero se desenvolvió, y no tan solo él, sino algunos otros reformadores que ya surgieron y siguieron adelante con la obra de poder reformar, porque es una obra de reforma. Él no quería salirse de la Iglesia Católica. Él lo que quería hacer era reformar la Iglesia Católica. Pero, como vimos allá, se hizo una bula papal, se llegó a una ley donde había que excomulgarlo completamente como si fuera un hereje. Y de ahí, pues, nació una persecución, ¿verdad? Vemos en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que vemos que la Biblia nos enseña en diferentes edades cómo es que Dios ha trabajado con diferentes personas, diferentes fieles, diferentes grupos, diferentes iglesias. Y han llegado a hacer cosas impactantes en el mundo y en las sociedades donde ellos han vivido. Han sido perseguidos por la verdad. No es diferente a los discípulos. ¿Los discípulos fueron perseguidos? Claro que sí. Entonces, no es muy diferente en el tiempo de Martín Lutero. ¿Acaso esa reforma para conocer más ampliamente las Escrituras, para sinceramente volvernos a Dios, acaso no era sincero de parte de Martín Lutero que la gente pudiera leer la Escritura, porque no se le permitía leer la Escritura a nadie, ¿verdad? Entonces él pudo hacer algunas traducciones de la Escritura donde los demás podían leerla por ellos mismos. Así que era una bendición, ¿verdad? Y él lo vio por él mismo. Él lo vio y quería repartir eso a los demás para que pudieran tener la misma esperanza. Igualmente, después que pasa esa historia, esa persecución, dentro de esa persecución hay otra historia que nace. Y vamos a ver algunas partes de la historia donde dice aquí, quizás ningún acontecimiento haya sido más mitificado que la empresa emprendida en 1620 por los separatistas, porque así eran llamados estas personas que después continuaron, ¿verdad? Creyendo en la Escritura, separatistas religiosos que forman una nueva sociedad. ¿En dónde? En los Estados Unidos de América. Los Plymouth peregrinos, ¿verdad? Los peregrinos de Plymouth son uno de los grupos de inmigrantes más importantes de la historia. Eran ingleses que buscaban escapar de la controversia religiosa y los problemas económicos de su época emigrando a los Estados Unidos. Así que habían un grupo de personas ¿verdad?, que vivían en Inglaterra, que estaban siendo perseguidos porque querían ser fieles a la Escritura, porque vieron la persecución, aprendieron muchas cosas de Martín Lutero y de diferentes reformadores como Calvino, ¿verdad?, Wycliffe, y todos ellos, ¿verdad?, pudieron llevar esta reforma y crearon grupos, iglesias de personas que querían verdaderamente vivir libre o adorar a Dios libremente. Pero en ese tiempo sabemos que no se podía. La iglesia había hecho una bula y también había hecho una persecución para matar a todos los herejes, a todos los que creían en la Escritura. Y mataron a miles y miles de personas en diferentes lugares, incluyendo el Coliseo Romano, ¿verdad? ¿Por qué? Por solamente creer en la Escritura y por solamente querer libremente adorar a Dios. Así que aquí vemos otra parte de la Escritura que dice, muchos de los peregrinos eran miembros de la secta, porque así se llamaban también, lo llamaba la Iglesia Católica secta, la secta puritana. El sábado pasado hablamos un poco de los puritanos, ¿verdad? Que mencionábamos que era uno de los pueblos del libro. Y estos puritanos, conocida como separatistas, que se separaron de la Iglesia de Inglaterra, se comprometieron a una vida basada en la Biblia. La mayoría de estos separatistas eran agricultores con poca educación
¿verdad? Y sin dinero, sin buena economía. Así que eran personas humildes que quisieron emprender un rumbo mar adentro con fe, ¿verdad? Lo que Dios tenía para ellos, de poder adorar libremente. Eso era todo. Muy bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, habla de este tiempo que ellos pasaron, de este tiempo de persecución, de este transcurso de historia. No es que la Biblia no nos está enseñando que había un tiempo específico que se veían, ¿verdad? En la historia, estas cosas. Así que dice Apocalipsis 12, 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado ¿por quién? Por Dios. O sea, Dios había preparado un lugar, un desierto, una tierra. ¿Para qué? Para su iglesia, la mujer vestida de blanco, su iglesia, su esposa. Entonces, la iglesia de Dios en ese tiempo eran aquellos reformadores y aquellas personas puritanos que creían en la Biblia, y Dios los estaba acogiendo en un lugar para la libertad, pero tenía que pasar un periodo de tiempo, y dice aquí, para que allí lo sustenten por 1270 días. Así que estamos viendo la profecía de las 1260 años proféticos dentro de los 2300 tardes y mañanas, que en la historia, en este tiempo, ellos estuvieron involucrados en esa persecución. Cuando terminó los 1260 años proféticamente, ellos pudieron ser libres en América y adorar libremente en el 1798. ¿Verdad que sí? Así que aquí vemos también una foto y leemos un poquito más de la historia que menciona: para escapar del acoso y la persecución religiosa en Inglaterra, los peregrinos emigraron a Ámsterdam en 1608 y solo un año después de mudarse a Leiden, donde pudieron practicar la libertad de su recién descubierta religión. Después de 12 años, la congregación votó a favor de emigrar a los Estados Unidos de América. Así que ellos, después de mudarse de lugar en lugar, porque estaban escapando de la persecución, no era porque ellos querían quedarse en un lugar, sino que iban de lugar en lugar, como los iban persiguiendo, pues entonces ellos tenían que irse a otros lugares a poder estar libres. Pero ellos sabían que Dios les había prometido una tierra de libertad. Entonces, vemos aquí en el deseado de toda la gente, y nos explica alguna base y algunas historias que tienen que ver con esto. En la página 776 dice: la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, es un símbolo de este poder a través de los siglos, que ha existido bajo diversas formas, simbolizadas por las 7 cabezas, bajo la cabeza dominante del periodo presentado en Apocalipsis 13 del 1 al 10. La bestia representada, el papado, ejerció el poder perseguidor durante 1260 años. Así que vemos que esta es la profecía de Apocalipsis 12. El fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de, ¿qué dice aquí? La unión de la iglesia con el Estado. Así que vemos aquí cuál fue el problema. El problema de esa persecución, que se desató esa persecución, fue que la iglesia se unió con el Estado. Así que los peregrinos conocían claramente estos principios. Y yo pregunto hoy, si los peregrinos estuvieran vivos en el día de hoy, estuvieran viendo lo mismo que pasó en el viejo mundo, Roma, Europa, en Italia, en Inglaterra, ¿estuvieran viendo lo mismo hoy en América? Es la pregunta. Y sigue diciendo aquí: la Edad Media atestigua sus funestos efectos tanto sobre la iglesia como el Estado. Así que vemos bien que la historia nos dice una y otra vez, pero el problema está en que la gente no quiere leer la historia y no entiende ni siquiera por qué están pasando las cosas, por qué está pasando esto y por qué está pasando aquello, cuál es el vínculo que tiene una cosa con la otra. No lo ven en la palabra de Dios todavía, y menos lo han visto en la historia, porque la razón por la cual los peregrinos salieron de América fue porque había una unión de iglesia y Estado. Entonces, si vinieron a América, el país de la libertad, el país del protestantismo, porque la reforma protestante lo que trajo fue el protestantismo a América. América es o era un país
abiertamente protestante, ¿verdad? Así fue que se fundó por el protestantismo. Vamos a ver algunas noticias del día de hoy, ¿verdad? Que nos dicen si realmente estamos vinculándonos un poquito más. Y aquí hay dos noticias. Aquí el mismo día, Trump hace un chiste y dice que debemos olvidarnos de la separación de iglesia y Estado. O sea, si vemos bien que lo que comenzó la persecución en Europa fue la unión de iglesia y Estado, ¿cómo es ahora posible que un presidente o un líder político, civil, esté diciendo que tenemos que olvidarnos un poco de eso? Es porque realmente quiere unir esas dos componentes que van a crear una persecución. Así que vemos también aquí a un hombre que fue elegido por él como el vicepresidente, ¿verdad?, de la Comisión de Libertad Religiosa. Este caballero es un doctor conocido mucho en el pueblo adventista como un doctor Ben Carson. Ese doctor fue elegido por el presidente y muchos comentan, he visto muchos comentarios que muchos comentan que él va a ser el Daniel en este tiempo. Pero es interesante que tanto Daniel como A.T. Jones no fueron elegidos por un presidente o por un líder para hacer lo que estaban haciendo, sino fueron elegidos por Dios para llegar a ese lugar. Es la primera base. Y la segunda es que A.T. Jones, cuando defendió o fue a la oficina de la libertad religiosa, él nunca estaba miscuido o unido a las cosas del Estado o del gobierno, sino que él estaba separado. Él simplemente se había dado una ley y él fue a ese lugar a defender su posición como representante de la iglesia adventista en el 1888, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que vemos interesantemente un líder de la iglesia adventista metido dentro de la política de un presidente que quiere unir iglesia y Estado. Es difícil cuando vemos esto. La crisis inminente dice, conflicto inminente, página 54 dice: no sin razón se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho, en verdad, al protestantismo de hoy día, debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Así que vemos como la sierva del Señor nos está diciendo por qué es que esta unidad se está llevando a cabo cada vez más y más visible. Es porque los protestantes han bajado la norma. Ya no entienden por qué son protestantes. Solamente se dejan llevar por el nombre de cristianos, pero no entienden qué fue lo que los hizo protestantes o por qué fue que los puritanos y aquellos que vinieron a América se esforzaron, murieron, perdieron sus vidas, corrieron de lugar a otro, fueron empobrecidos, pasaron hambre y tantas cosas para llegar a América, el país de la libertad, adorar en libertad y ser felices. Ahora estamos dejando eso a un lado, pensando que el papado ha cambiado, que el papado ahora es bueno, que todo va a estar bien, que todo va a seguir bien, y por eso ahora nos parecemos un poquito más. Y estamos, ni siquiera protestan, están dejando que las cosas sucedan. Muy bien, tengo otras dos noticias muy interesantes. El nuevo electo papa, ¿verdad?, que se llamó León, dice aquí, el cardenal estadounidense, o sea que es de los Estados Unidos, y eso es lo más que se ha comentado, que es de los Estados Unidos. Así que quizás muchas personas tenían una idea de la unión que iba a tener por la profecía, la unión que iba a tener Roma con América. Pero jamás se imaginaron que el vínculo que iba a tener era que el Papa iba a ser directamente de América. Eso nadie lo vio venir. Así que qué interesante cómo es que se desenvuelven las cosas tan claramente, como dice la palabra, que no hay cómo dudarlo. Gracias a Dios por su palabra. Amén.
porque es la manera que la podemos ver mucho mejor. Y la otra noticia dice, cuando fue electo el nuevo papa, Trump se angustió. Para nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Trump dice aquí que al papa ser americano es un gran honor. Qué gran honor tener un papa, un rey americano. Wow. Entonces vemos claramente lo que nos había dicho la profecía. Vamos al conflicto de los siglos. Porque yo creo que muchos de los que han leído estos libros ahora le está sabiendo un poquito mejor. ¿Verdad que sí? Cada vez que se desenvuelven las cosas en la historia, ahora vemos con más claridad a qué se refería. Miren qué interesante. La iglesia papal no abandonará nunca, esos conflictos de los siglos, página 552. La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Eso es una pregunta. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y deje a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía. ¿Y qué más? Y es exactamente por la cual los peregrinos salieron de Roma. Ellos salieron de Roma por las persecuciones. Entonces, si yo vuelvo a implementar lo mismo o a permitir que renazca lo mismo que en el viejo mundo, ¿qué es lo que viene? Buenas noticias. ¿Sabes por qué digo buenas noticias, hermanos? Porque Cristo viene y no tan solo eso, ahora la iglesia se va a unir. La persecución hace que la iglesia se una, por eso los peregrinos estaban unidos. ¿Por qué estaban unidos? Porque todos creían en lo mismo, todos tenían la misma esperanza. Entonces, tenemos todos que llegar a esa unidad, pero la persecución provoca esa unidad, la que Dios necesita. Muy bien. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice aquí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Muy bien, así que vemos que en el significado de Apocalipsis capítulo 13, sabemos bien que un cordero representa a Cristo, ¿verdad? O representa ese movimiento cristiano, una nación cristiana. Una bestia significa una nación. Y tiene 2 cuernos. ¿Qué representan los 2 cuernos? Republicanismo y protestantismo, por las 2 cosas que se levantó América. Protestantismo, por eso era el país de la libertad. Ahí se deja adorar a todo el que quiera adorar libremente. Protestantismo y republicanismo, ¿verdad? Ellos querían una democracia, porque obviamente no vivían una democracia. Así que el conflicto de los siglos dice, página 552, dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. Y ahí lo detiene. Y dice, el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del 1854, dice, la doctrina o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Muy bien. Entonces, cuando comenzamos este año, o como el presidente comenzó, fue diciendo que le iba a dar todo el poder a la iglesia, como nunca antes. Así que ya eso era algo para preocuparnos, ¿verdad que sí? Pero aquí viendo la historia, nuevamente, vemos cómo el Estado ya está hablando mucho como la iglesia. Le quiere dar poder a la iglesia.
Y no tan solo eso, que ya el Estado le está gustando que hay un Papa americano. Y se llama León, ¿verdad que sí que se llama León? Así que vamos a ver algo aquí bien interesante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que vemos una segunda bestia que son los Estados Unidos, que nació como un cordero. Fue una nación nueva, nació como un cordero y ¿sabe qué? Lleva a adorar a la primera bestia. Y vamos más adelante a mirar un poco la primera bestia. Los lleva a adorar. Conflicto inminente, página 53, dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se han puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes, príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Así que es interesante que la gente está viendo una cara apacible, una cara nueva, una cara fresca, una cara más joven, que quizás miran con deseos a que el mundo tenga paz, porque las primeras palabras de este Papa nuevo fue, vamos a hacer puentes de paz. Esas fueron sus primeras palabras, las que salieron de su boca. Así que bien interesante que el Papa León I fue conocido por el que hizo puentes. Así que él era bueno uniendo guerras, unas de otras, se unían como modo de puente de paz para que dejaran de pelear o para que se vencieran batallas de esa manera. Así que vemos de dónde saca el nuevo Papa esa idea. Vamos también a mirar una noticia que me impactó mucho y es que el Papa nuevo dice León XIII, el Papa anterior llamado León, el Papa que inspira el nuevo pontífice. Así que este Papa dice aquí que él se inspira del pasado Papa León, ¿verdad? Que se llamó así. Y dice aquí, la elección del nombre León XIV por parte de su santidad refleja su admiración por uno de los papas más sociales de la modernidad. Así que, y aquí menciona también que Trump, era un honor para Trump, ¿verdad? Tener a este nuevo papa. Así que yo estuve estudiando un poco acerca del Papa número 13 y era un Papa que se dedicaba a la justicia laboral, la justicia social, que se dedicaba a mirar a la gente, darle libertad en las esclavitudes del trabajo y de todo ese tipo de cosas. Así que vamos a leer un poquito aquí de quién era él. Dice aquí, elegido en 1878, fue el número 256, ocupante del trono de San Pedro, y dirigió la Iglesia Católica hasta su muerte en 1903. Así que esas fechas son importantes para nosotros porque estuvo en periodos de tiempo de la Iglesia adventista, o sea, de los pioneros adventistas, cuando estaba su iglesia en todo su esplendor. Y vemos que ese fue el Papa, ¿verdad? Vamos a mirar aquí un poco más. Se le recuerda como un Papa dedicado a las políticas sociales y a la justicia social. Es especialmente conocido por haber publicado una encíclica llamada Rerum Novarum, expresión latina que significa de cosas nuevas. Así que yo me di la tarea de estudiar algunas de las partes o casi todas las partes que tienen que ver con esta encíclica, buscando algún punto donde yo pudiera ver qué fue, porque aunque esta encíclica fue hecha después
del 1888, este papa, yo se lo voy a mostrar, había hecho una serie de casi 50 de las encíclicas que había hecho. O sea, no fue la única que hizo, sino fue conocida por eso, porque trató de mirar que defendía los derechos de los trabajadores y la vida social. Se preocupaba mucho por eso. Así que interesantemente, Apocalipsis 13:2 dice, da unas características bien que me parecieron bastante interesantes. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y podemos proyectar en nuestra mente que, ¿verdad?, era como un leopardo. Y sus pies eran como pies de oso. Y su boca, ¿cómo era la boca? La boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Qué interesante que este papa, que se llama León, también figura una parte de la profecía de la bestia o de la primera bestia, ¿verdad?, que tiene boca de león. Y vamos a ver por qué es que ellos cogen esos atributos, ¿verdad? ¿Por qué se llaman así? Y aquí dice, como bien sugiere el nombre león, proviene del latín leo leonis y se usa para referirse al rey de la sabana. En el libro de Apocalipsis hace una comparación para tomar la Biblia como estructura para decir por qué es que se llaman así. Capítulo 5, versículo 5 dice, Jesucristo llamado como tal. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido. Su figura también aparece en Génesis 49:9. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste. Hijo mío, Judá es comparado con el animal por su papel fuerte y dominante entre las tribus de Israel. Así que vemos bien que escogen el nombre porque se están haciendo una comparación como si fuera Cristo mismo en la tierra. Entonces, interesantemente, la bestia de Apocalipsis tiene boca de león. Tiene boca de león, así que me da unas características adicionales para confirmar lo que la profecía bíblica está diciendo. Así que dentro de la encíclica que habíamos mencionado antes, Rerum Novarum, esta la escribió el Papa número 13, ¿verdad? León número 13. Y esta encíclica tiene de esas varias partes, así que también puse aquí una foto al lado derecho, que son de las otras encíclicas y diferentes años, aunque tienen muchas más, no puedo colocarlas todas. Pero dentro de esta, Rerum Novarum, dentro de esta, me interesó mucho dos partes de ellas. Y voy a mencionar la número 30, el punto número 30, tiene que ver específicamente cómo los trabajadores y cómo el Estado debe o tiene el lugar o la potestad de proteger a sus empleados o a los que emplea en trabajos. Y hay una gran necesidad de tener la obra en un día a la semana. Así que esta encíclica menciona claramente, y voy a leer el final de la encíclica porque le voy a leer el punto 31 para que puedan entender un poquito más. Al final de esta encíclica dice, unido con la religión, el descanso aparta al hombre de los trabajos y de los problemas de la vida diaria, para traerlo al pensamiento de las cosas celestiales y a rendir a la suprema divinidad, al conjunto culto justo y debido. Es principalmente el carácter y esta la causa del descanso de los días festivos. Así que si usted ve la ley de Dios que menciona el cuarto mandamiento, es muy diferente a la que menciona la ley de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque ellos cambiaron unos puntos. Y en estos puntos dice santificar las fiestas. En ese punto es que ellos están mencionando. Para ellos no se llama acuérdate del día sábado para santificarlo, sino que ellos lo cambiaron para decir santificar las fiestas. Y esas son las fiestas que ellos están hablando. Así que dice que Dios sancionó ya en el Viejo Testamento con la ley especial. Y aquí menciona el mandamiento. Dice, acuérdate de santificar el sábado, enseñándolo además con el ejemplo de aquel arcano descanso después de haber creado al hombre. Descansó el séptimo día de toda la obra que había realizado. Así que ellos mencionan que esto es bíblico, que está en la Biblia, pero la manera en cómo ellos ven este reposo no es realmente el sábado bíblico, sino es el primer día de la semana, como el Papa Francisco anteriormente había mencionado. El día de reposo es el domingo, ¿verdad que lo había dicho?
Muy bien, y para ellos su sello de autoridad es el domingo. Ese es su día de reposo, su día de fiesta. El punto número 31 es bien interesante porque aquí te proyecta que hay algo que parece que es bonito o bueno. Pero vamos a mirar un poquito, a ver, por lo que representa o respecta a la tutela de los bienes del cuerpo, o sea, físicos y externos. Lo primero que se ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosas de su medro personal. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la existencia de un rendimiento tal, de un rendimiento tal, que el espíritu se embote por el exceso de trabajo. ¿Ves que parece algo bonito y algo, verdad? Y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Cierto que se agudiza con el ejercicio y la práctica, pero siempre a condición de que el trabajo se interrumpa de cuando en cuando y se dé lugar al descanso. Así que con estos puntos nos damos cuenta que las palabras de Constantino se están repitiendo en este Papa León número 13, en esa encíclica tan famosa de ese tiempo. Sabemos bien que en el 1888 hubo un impulso grande para la ley dominical y que obviamente uno de nuestros pioneros, A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, estuvo de parte de la iglesia para defender, ¿verdad?, que hubiera libertad de conciencia, porque eso era lo que él estaba expresando, la libertad de conciencia, la libertad de culto, las mismas cosas que los pioneros o los peregrinos estaban defendiendo al llegar a América. Querían que hubiera esa libertad. Pues a este hombre se le llama en ese momento, pero es interesante que en ese mismo año el Señor trajo un mensaje a la iglesia. ¿Cuál era? De la justicia de Cristo. Qué interesante cómo es que a la misma vez el Señor trae un mensaje de su justicia, de enseñarnos a nosotros cómo vivir como Cristo vivió, de enseñarnos cómo era amoroso verdaderamente Dios y cómo debemos ser fieles como Jesús era fiel, pero a la misma vez se determinó una ley dominical en el mundo. Y mandó a este hombre para Dios poder detener con la voz en A.T. Jones, poder detener esa ley dominical, porque ¿saben algo? La iglesia no aceptó ese mensaje, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La iglesia no aceptó ese mensaje. La iglesia no estaba lista para la marca de la bestia. La iglesia no estaba lista para pasar por esa gran prueba. Todavía era orgullosa, todavía había rasgos de carácter y cosas que no permitían. Pero si la iglesia hubiese aceptado ese mensaje, la sierva del Señor menciona que el Espíritu Santo hubiese caído sobre la iglesia. Así que es interesante hoy que vemos un papa que se llama igual, que está inspirado en este papa que trajo una vez la ley dominical, que América lo recibe con los brazos abiertos, y no tan solo eso, que nos está indicando que si aceptamos el mensaje que A.T. Jones trajo, A.T. Jones y Wagner trajeron al adventismo, que se unieron con la sierva del Señor, si lo aceptamos, si hacemos lo correcto esta vez, todas estas cosas pueden producirse y el Espíritu Santo puede caer sobre la iglesia. Así que, conflicto inminente, dice, página 56, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal de que se tiene en vista es imponer la observancia de, ¿qué dice? Del domingo. Institución que vio la luz en Roma
y que el papado proclama como signo de su autoridad es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo, que es que el papado hizo antes en ellas. Así que hoy podemos decir que estas palabras las hemos visto por muchos años. Hemos visto esto. Se ha preparado el pueblo protestante para dejar de protestar. Se ha preparado el pueblo protestante para ahora ser más papal que protestante. Así que esto es un gran problema, ¿verdad?, para el mundo cristiano. Y vemos aquí en Segunda de Pedro, para terminar, Segunda de Pedro, para terminar, dice aquí, capítulo 1, versículo 21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que vemos que claramente se está llevando a cabo una línea de eventos. No necesitamos determinado tiempo, ya el tiempo se acabó al final de las 2300 tardes y mañanas. Ya las personas que han mencionado por mucho tiempo que las trompetas van a volver a sonar, que las 2300 tardes y mañanas van a volver a surgir, eso es falso. Necesitamos entender claramente que ya estamos viendo la imagen de la bestia en América, saludándose. Ahora el Papa americano, ahora nadie puede decir. Qué gran sorpresa. Pero sobre todo, que podamos en este día decidir por una vez, porque es la última oportunidad que podemos tener de prepararnos para ir al campo. Así que aquellos que están haciendo preparativos para ir al campo, les aconsejo que ahora es el momento final para poder prepararse. Ya no tienen que caminar, ahora tienen que coger, básicamente. Así que, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, con el favor de Dios. Debemos orar para esos movimientos, no debemos hacerlos así de una vez. Pero sí debemos estudiar la palabra y debemos fijarnos cómo Dios está guiando un pueblo. Que podamos ser parte de ese pueblo, que podamos dejar los pleitos del pasado, que podamos dejar las diferencias, que podamos unirnos en esta gran verdad, el mensaje de los 3 ángeles, y que podamos terminar esta bendita obra para darle esperanza a aquellos que todavía no la tienen. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno y que vamos a orar para poder cerrar esta parte. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque confirmamos tu palabra una y otra vez al ver estos eventos ante el mundo. Permite, Padre Celestial, que podamos prepararnos en espíritu y en verdad. Permite, Señor, que podamos dejar las cosas que nos están quitando el tiempo de estudiar las Escrituras. Señor, si estos eventos continúan, Señor, pudiéramos estar viendo la persecución de este tiempo. Así que, Padre, permite que tu Santo Espíritu pueda elegir, levantar, despertar a todos aquellos en diferentes iglesias, Señor, que son parte de tu pueblo. En cada iglesia protestante, en cada iglesia católica, Señor. Levanta a tus hijos que están en ese lugar, que levanten la voz como tú has prometido, Señor, y que todos podamos unirnos para recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por tu divino amor y por todas las cosas que nos muestras, dándonos a entender que te preocupas por nosotros y que quieres que no seamos marcados por la marca, sino que seamos sellados para vida eterna. Así que, Padre, guíanos nuestras vidas y guía a aquellos que también nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.